La frontera entre lo humano y lo tecnológico se está desdibujando. La robótica blanda, una disciplina que combina ingeniería, biología y neurociencia, está transformando la manera en que entendemos el cuerpo, la inteligencia y la evolución. En este video exploraremos cómo la suavidad, tradicionalmente asociada con la fragilidad, se ha convertido en la nueva forma de poder tecnológico al servicio del ideal transhumanista, superar las limitaciones biológicas sin perder nuestra humanidad. Veremos cómo la robótica blanda convierte esas ideas en realidades tangibles, prótesis que sienten, exoesqueletos que se adaptan al cuerpo, órganos artificiales que laten como los naturales y nanorobots que reparan tejidos desde dentro del organismo. Si este contenido te resulta interesante, no olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. La robótica blanda y el transhumanismo comparten un mismo objetivo: ampliar los límites de lo humano. Mientras el transhumanismo plantea el ideal filosófico de superar la biología mediante la tecnología, la robótica blanda ofrece los medios materiales para hacerlo de forma segura, armónica y orgánica. Si el cuerpo humano ha sido históricamente una frontera, la robótica blanda propone atravesarla sin destruirla, reemplazando la rigidez del metal por la suavidad de la vida. En el pasado, los intentos de integrar tecnología con el cuerpo humano tropezaban con un problema esencial: la incompatibilidad física y biológica. Las prótesis rígidas resultaban incómodas, las máquinas mecánicas eran peligrosas y los implantes artificiales generaban rechazo. La robótica blanda cambió ese paradigma al ofrecer una forma completamente nueva de interacción, materiales que se doblan, respiran, se deforman y se adaptan al cuerpo en lugar de imponérsele. Hoy, gracias a ella, el transhumanismo comienza a pasar del terreno de las ideas al de las realidades tangibles. A continuación, veremos cómo las innovaciones blandas están transformando nuestra comprensión del cuerpo y la evolución. Una prótesis blandas. Las prótesis han acompañado a la humanidad desde hace siglos, pero durante mucho tiempo fueron meros reemplazos funcionales, piezas rígidas que imitaban de manera limitada lo que alguna vez estuvo vivo. La robótica blanda está cambiando radicalmente esa visión. Una prótesis moderna ya no busca solo reemplazar un miembro perdido, sino reconectarse con el cuerpo y el cerebro de quien la usa. Gracias a los sensores integrados y a materiales elásticos, las prótesis blandas pueden reaccionar a los impulsos eléctricos del sistema nervioso y traducirlos en movimiento real. Algunos modelos, desarrollados en laboratorios de neuroingeniería, permiten incluso que el usuario sienta la presión, la textura o la temperatura de los objetos que toca. Imagina una mano robótica blanda hecha de silicona flexible, con microcircuitos distribuidos bajo la superficie. Cuando el usuario intenta mover sus dedos, los sensores captan las señales musculares y los actuadores neumáticos responden en tiempo real. El movimiento es fluido, casi orgánico. Si esa mano toca una superficie fría, los sensores térmicos la registran y envían una señal al cerebro, recreando una sensación olvidada. Estas prótesis representan una revolución no solo tecnológica, sino emocional. Para quienes han perdido un miembro, no se trata únicamente de recuperar funcionalidad, sino de reconstruir identidad. La robótica blanda, al ser flexible, liviana y sensible, no impone una presencia extraña sobre el cuerpo, más bien se fusiona con él, devolviéndole su integridad natural. 2 exoesqueletos suaves. En la historia de la tecnología, pocas imágenes resultan tan poderosas como la de un ser humano vestido con un traje que amplía su fuerza o le devuelve el movimiento. Los exoesqueletos representan precisamente eso, una fusión entre la biología y la mecánica. Pero los primeros modelos eran rígidos, pesados, casi armaduras de metal. La robótica blanda ha cambiado ese concepto por completo. Los exoesqueletos suaves, o soft exosets, están hechos de telas elásticas, fibras sintéticas y actuadores flexibles que se colocan directamente sobre la piel o la ropa.
Su función no es imponer movimiento, sino asistirlo, imitando la acción de los músculos y tendones humanos. Cuando una persona intenta dar un paso, los sensores detectan la intención y los actuadores se contraen en sincronía, generando un impulso adicional que facilita el movimiento. Este principio tiene aplicaciones médicas y también laborales. En hospitales, los exoesqueletos blandos ayudan a pacientes con lesiones neuromusculares a volver a caminar. En fábricas o centros logísticos, los trabajadores los usan para levantar pesos sin fatiga ni lesiones. Pero más allá de la utilidad práctica, su diseño representa un cambio filosófico profundo. La tecnología ya no es una armadura, sino una piel extendida. 3 órganos artificiales. El sueño de fabricar órganos artificiales que puedan reemplazar a los naturales ha perseguido a la medicina durante décadas. Gracias a la robótica blanda, ese sueño está más cerca que nunca. Los corazones robóticos blandos, por ejemplo, ya son una realidad experimental. Están hechos de silicona y polímeros elásticos que imitan la contracción y expansión rítmica del músculo cardíaco. A diferencia de los marcapasos o válvulas mecánicas, estos corazones no son objetos externos al cuerpo, sino sistemas vivos sintéticos, capaces de integrarse con tejidos biológicos. Algo similar ocurre con los pulmones artificiales blandos, que pueden expandirse y contraerse como los reales, o con las pieles electrónicas, que se estiran, se curan y detectan estímulos sensoriales. En un futuro próximo, estos órganos podrían ser impresos en 3D y adaptados a cada individuo, eliminando la necesidad de trasplantes y reduciendo la dependencia de donantes humanos. Estos avances no solo prolongan la vida, sino que la redefinen. Si nuestros órganos pueden ser reemplazados o mejorados por versiones robóticas, ¿dónde termina el ser humano? Tal vez en ningún lugar. Tal vez la humanidad esté destinada a evolucionar hacia una biología tecnológica, donde la vida y la máquina sean indistinguibles. For nanorobots blandos, los cirujanos invisibles. Mientras la robótica blanda transforma el cuerpo a gran escala, la nanorobótica blanda lo hace desde dentro. Se trata de dispositivos microscópicos, más pequeños que una célula, fabricados con materiales flexibles y biocompatibles. Estos nanorobots pueden desplazarse por el torrente sanguíneo, atravesar tejidos y realizar tareas de reparación celular, como eliminar tumores, regenerar tejidos dañados o liberar medicamentos de forma controlada. En lugar de bisturís, estos robots blandos actúan con sutileza molecular. Algunos incluso responden a estímulos externos, como campos magnéticos o señales químicas, lo que permite guiarlos con precisión hacia el lugar donde se necesita tratamiento. La idea puede parecer salida de la ciencia ficción, pero ya existen prototipos funcionales. Investigadores han desarrollado microestructuras de hidrogel que pueden nadar dentro de líquidos biológicos, cambiar de forma y transportar moléculas específicas. En el futuro, podríamos imaginar un escenario donde, en lugar de cirugías invasivas, una inyección de nanorobots blandos repare el cuerpo desde dentro, célula por célula. 5. El cuerpo como laboratorio. Cada uno de estos avances redefine la relación entre el cuerpo humano y la tecnología. La robótica blanda no invade, sino que convive. No impone su presencia, sino que se integra. En esa sutileza está su poder transformador. Los científicos ya hablan del cuerpo como un laboratorio vivo, donde las fronteras entre biología e ingeniería se disuelven. Los músculos pueden ser reforzados, los órganos mejorados, los sentidos ampliados. Y, al mismo tiempo, la experiencia humana se mantiene, seguimos sintiendo, emocionándonos y soñando, solo que con herramientas más poderosas. El transhumanismo ve en la robótica blanda una forma ética y estética de avanzar hacia el futuro. En lugar de cuerpos metálicos o mentes desconectadas de la materia, propone una evolución suave, una simbiosis entre lo vivo y lo creado. 6. La suavidad como revolución. En un mundo que asocia la tecnología con el acero y la precisión, la robótica blanda representa una paradoja, su fuerza radica en la suavidad. Al servicio del transhumanismo, esta disciplina redefine el progreso no como dominación de la naturaleza, sino como colaboración con ella.
El futuro que vislumbran no es de cuerpos robóticos fríos, sino de seres humanos que, gracias a la tecnología, son más sensibles, adaptables y resistentes. La flexibilidad se convierte en la nueva forma de inteligencia. En el fondo, la robótica blanda no solo construye máquinas, construye una nueva humanidad, una que ya no teme mezclarse con la tecnología porque ha aprendido que el verdadero poder no está en la rigidez, sino en la capacidad de transformarse. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Muchas gracias por tu apoyo.